Samuel es porque, no sé, pero si ustedes no saben, yo se lo voy a decir. Empezando hoy en la noche, los judíos celebran Yom Kippur, que es el día de la expiación. Entonces quiero hablar acerca de lo que eso significa para ellos y lo que es eso hoy en día para nosotros los cristianos, porque nosotros no somos judíos, amén, somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que pónganse de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, libro de la ley mosaica, amén, libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29 al 34. Cuando lo tenga, diga un amén. Levítico 16, 29 al 34. 16. Amén. Capítulo 16, versículos 29 al 34. Amén. 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 Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Pueden tomar sus asientos. Amén. En el Antiguo Testamento, Yom Kippur era el día más solemne para Israel. Si usted notó, dice: afligiréis vuestras almas. O sea, debe ser un día de aflicción. Y yo hace como un año, hablando con una compañera de trabajo que es judía, me decía: me estoy preparando para Yom Kippur porque es el día más sagrado para nosotros los judíos. Y aquí vemos que dice que es el día más solemne para Israel. Era el día de la expiación. ¿Qué es la expiación? Era la reconciliación entre Dios y los hombres cuando recibían perdón por su pecado a través de un sacrificio. Amén. Entonces era el día de la expiación, donde el sumo sacerdote intercedía por el pueblo y ofrecía sacrificios para cubrir sus pecados. Sin embargo, todo esto señalaba a una realidad más grande, que es el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Yo le doy gracias a Dios que, pues primero que nada, no viví en los tiempos del Antiguo Testamento, y segundo, que no soy judía. Le digo por qué, porque me hubiera tocado, hermano, sacrificar animalitos. Y usted sabe que yo tengo un corazón bien suavecito, con los sabe cómo vamos a sacrificar animalitos, ¿verdad? No me hubiera gustado. Si solo por recordar la vez que le regalaron una gallina a mi papá y la trajo muerta a la casa, y mi mamá empezó a desplumar a mi hermano y yo teníamos una grita, hermano, quedamos traumados. Pero ¿qué tal en el plato? Ella Y tampoco no la comimos. Mire, mi mamá hizo caldo de gallina y nos ofreció, no comimos. Nos quiso engañar al día siguiente porque lo hizo en un guisado, pero nosotros sabíamos que era la misma gallina y tampoco quisimos. Ella y mi papá tuvieron que comer gallina casi una semana porque nadie quisimos comer, porque nos traumó. O sea que mi hermana y yo íbamos saliendo del apartamento, íbamos bajando las escaleras y vemos a mi mamá sentada con una olla grande caliente de agua, desplumando. No, hermano,
decía, no, es que la gallina no se mata en la casa, la tienes que ir a comprar la tienda, es lo mismo, hermano. Pero bueno, nosotros no quisimos comer, pero el día de la expiación, hermano, era el día en que todo el pueblo o el campamento de Israel traía animales para el sacrificio, para recibir perdón de sus pecados. Dios estableció el día de la expiación, en judío, en hebreo es conocido como Yom Kippur, como el día más solemne. Miren, mis jefes de la compañía en New York son judíos ortodoxos y mañana yo tengo el día libre, es holiday para mí. Yo también. Y la próxima semana Yo también. el pastor siempre se anota. La próxima semana tengo 2 días libres también por días festivos judíos, y la siguiente semana 2 días más días festivos judíos. Amén. Esa parte sí me gusta, ¿verdad? Pero para ellos, hermano, todas las fiestas que ellos celebran, todos los holidays, los días festivos son importantes, pero para ellos el día más sagrado es el día de Yom Kippur. Tanto es así, hermano, que desde el día de hoy cerraron temprano la compañía y traen a un equipo de limpieza que limpian todo y purifican la oficina donde trabajan todos, porque es de limpieza, es de purificarse. Ahora ellos lo toman todo literalmente, ¿verdad? Ahora vamos a mirar cuáles eran las diferencias entre lo que era Yom Kippur hoy para recibir la expiación por sus pecados y cómo usted y yo hoy hemos recibido la expiación por nuestros pecados. Amén. Mire, pasaba esto: el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Solo una vez al año podían ellos recibir perdón de sus pecados, y en esa única vez al año el sumo sacerdote podría entrar no solo al lugar santo, sino al lugar santísimo. Ahí se ofrecían sacrificios de animales. Amén. Y aquí es donde yo le digo, a mí no me hubiera gustado estar ahí porque hubiera estado viendo a estos animalitos ser muertos, ¿verdad? Ahora, el sumo sacerdote debía bañarse y vestirse con vestiduras de lino más sencillas que las vestiduras sacerdotales habituales, simbolizando humildad y pureza. Antes de hacer expiación por el pueblo, debía ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y los de su familia. O sea, él mismo era un hombre que pecador. Por eso él necesitaba ofrecer también un sacrificio por sus propios pecados y los de su familia. ¿Y cuáles eran los sacrificios? Mire, se presentaban 2 machos cabríos delante del Señor. Uno sería sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo, y el otro sería el chivo expiatorio. ¿Usted sabía que de ahí viene esa expresión? El chivo expiatorio. ¿A quién se le dice así? Cuando el que es culpable no quiere aceptar su culpa y le echa la culpa a alguien más. Dice, lo soy de chivo expiatorio. Esto viene de esta tradición de la ley mosaica, donde uno de los machos cabríos era sacrificado y el otro era el chivo expiatorio. El primero representaba la necesidad de derramamiento de sangre para el perdón. La Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces uno de los machos cabríos le daban muerte para agarrar su sangre, y esa era la sangre derramada para poder recibir remisión o expiación de sus pecados. El segundo simbolizaba la remoción, o sea, que era removido el pecado y los llevaban al desierto y allá los soltaban. O sea que el sumo sacerdote venía y ponía las manos sobre el chivo expiatorio, declaraba o confesaba los pecados que el pueblo había cometido y los sacaban al desierto, y eso simbolizaba el pecado se fue. Esa era la tradición, era lo que Dios requería del pueblo de Israel. Ahora, cuando hacían esto, hermano, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, como les decía, una vez al año, llevando la sangre del sacrificio.
rociaba la sangre sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Este acto representaba la reconciliación entre Dios y su pueblo. ¿Por qué necesitaba Dios reconciliarse con su pueblo? Fácil, porque habían pecado. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy? Que el pecado causa un rompimiento entre nosotros y Dios. Y es necesaria la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el chivo expiatorio, el sumo sacerdote imponía sus manos sobre el segundo macho cabrío, confesando los pecados de Israel. Este chivo era llevado al desierto y soltado, simbolizando que los pecados del pueblo eran quitados y alejados de ellos. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil fue agarrar uno de mis gatos, confieso mi pecado y vete. Y ya se llevó los pecados. Eso era lo que hacía, y el que tiene más animales tiene más para aventar al desierto. Pero, hermano, yo le lloré a mi gata por 28 días. ¿Qué voy a andarla sacando al desierto? ¿Verdad? Ahora, el significado espiritual. El día de la expiación mostraba la santidad de Dios y la gravedad del pecado. También apuntaba proféticamente a la obra de Cristo, quien con un solo sacrificio perfecto quitó los pecados para siempre. Ya no es cada año, fue una sola vez y fue suficiente para todos y para siempre. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero fíjese, hermano, que en esta tradición que ellos hacían, que era la ley, ¿verdad? En su obediencia a la ley de hacer esto, había limitaciones. Amén. Y la limitación era que la ley nunca podía perfeccionar a los que se acercaban. No los hacía perfectos, no cambiaba su mente, no cambiaba su corazón, no limpiaba la conciencia, solo perdonaba o cubría los pecados momentáneamente. Por eso tenían que hacerlo cada año. Dependía de un sumo sacerdote humano que también era pecador. Entonces, ¿qué sentido, verdad? Pero era lo que Dios le había dicho al pueblo que hicieran. Ahora vamos a lo que dice Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que está diciendo que la ley tenía la sombra de ¿qué? Los bienes venideros. ¿Cuál es el bien venidero? Es Cristo Jesús. Era una sombra, era una predicción de lo que venía, que un día un cordero iba a ser sacrificado por el pecado de la humanidad. Alabado sea Dios. Amén. Wow, hermano, yo por eso le digo, toda la Biblia apunta a Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. El Antiguo Testamento tiene a Cristo profetizado. Alabado sea Dios. En los evangelios el Hijo es revelado a la humanidad. En Hechos es predicado. En las epístolas y las cartas es explicado. Y en el Apocalipsis es esperado. Y vivimos esperándolo todavía porque Él va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. La ley no podía perfeccionar a los que se acercaban. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué en
porque la ley ya no aplicaba para ellos, porque ahora estaban bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa gracia tan hermosa? Entonces, Yom Kippur, el día de la expiación, tenía sus limitaciones en que no cambiaba la gente, no limpiaba la conciencia. Era un simbolismo nada más, pero se necesitaba algo que iba más allá, algo que arreglara la mente, algo que arreglara el corazón, algo que hiciera que el ser humano se arrepintiera de verdad y tuviera ese cambio de mente, el cambio de corazón y el cambio de dirección. Alabado sea Dios. Y hermano, la sangre de un animal no puede hacer eso. Solo la sangre de Cristo Jesús pudo, hermano, limpiarnos. Solo la sangre de Cristo Jesús pudo cambiar nuestra conciencia. Ya no era algo temporal en Cristo, sino que era algo definitivo. Por eso es que el sacrificio de Cristo, amado hermano, es perfecto. Miren lo que dice Hebreos 9, 11 al 12. Hebreos 9, 11 al 12. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente en Cristo, aquí hay un pero, hermano. Estábamos perdidos, pero éramos pecadores, pero no teníamos justificación, pero no había perdón, pero apareció Cristo. Aleluya. Aquí está el pero, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos alaban a Dios? El sacrificio de Cristo sí fue perfecto. El sacrificio de Cristo sí cambia la conciencia. Gloria a Dios, hermano, por esa misericordia del Padre y por la gracia que nos ha sido entregada. Cristo entró una sola vez al lugar santísimo con su propia sangre. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban una vez al año al lugar santísimo cargando la sangre de un macho cabrío. Jesús entró una sola vez con su propia sangre que derramó en la cruz del Calvario. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban a ese Cordero de Dios que quitó el pecado de tu vida, que quitó el pecado de mi vida? Aleluya. No solo lo mandaba a decir para que se perdiera, sino que realmente quitaba el pecado del ser humano. En la tradición judía ellos seguían pecando porque cada año tenían que hacer lo mismo. Cada año tenían que ofrecer sacrificio. Pero vino Cristo y dijo: ya no tienen que sacrificar nada, yo me sacrifico por ustedes. Aleluya. A muchos no les gusta escuchar esta expresión, pero es exactamente lo que es. Sustitución de nada, porque usted y yo merecíamos la muerte, había pena de muerte para usted y para mí, pero Cristo dijo: yo te voy a sustituir en esa pena de muerte, yo voy a morir en tu lugar, yo seré crucificado en tu lugar y te voy a redimir, y por medio de Cristo ahora tenemos la gracia. Alabado sea Dios.
y el sacrificio perfecto. Por eso es que la religión tradicional, amado hermano, está equivocada, porque ellos siguen teniendo sacerdotes, pero Jesús fue el último sumo sacerdote. Después de Jesús no hay más sacerdotes, Él fue el último. Sus seguidores fueron apóstoles, profetas, obispos, pastores, diáconos, siervos. Es lo que dice la Biblia. Ya no vuelve a hablar de más sacerdotes. Jesús fue el último sumo sacerdote. Y por eso, hermano, la Biblia dice que al momento que Jesús dijo en la cruz, consumado es, pasó algo. ¿Qué pasó? Entregó su espíritu. Y dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado. Y ahora, de arriba abajo, porque Jesús descendió del cielo, no es por otra cosa, es porque de arriba Él vino para abajo. Pero al romperse ese velo, ahora usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora usted y yo, aunque hemos sido pecadores, aunque somos malos, aunque no lo merecemos, podemos entrar al lugar santísimo confiando en que la sangre de Cristo nos ha justificado. Alabado sea Dios. Usted y yo tenemos más privilegio que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque ellos entraban una sola vez a la presencia de Dios. Usted puede entrar a la presencia de Dios en cualquier lugar, donde quiera que tú estás. Si tú levantas tu voz y levantas tus manos y alabas a Dios, Él está allí. Alabado sea Dios. No necesitas entrar a un lugar especial. La presencia de Dios está con nosotros. Jesús es el verdadero sumo sacerdote y el sacrificio perfecto. Lo que Yom Kippur simbolizaba, Cristo lo cumplió de una vez y para siempre. Ya no te tienes que preocupar, porque cuando Jesús dijo consumado es, la palabra fue tetelestai, que quiere decir la deuda fue pagada. Tu deuda fue pagada. Gracias, Señor. Él pagó, hermano, un precio que tú y yo no podíamos pagar. Por eso ya no somos deudores, porque pagó la cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Oh, hermano, la Biblia enseña que el que muere en una cruz es maldito. Jesús fue maldito para que tú seas bendito. Jesús recibió justicia para que tú recibieras misericordia. Esa es la gracia. Ese es el evangelio que necesito. El evangelio que necesita saber que hubo alguien que estuvo dispuesto a darlo todo por ti. No solo lo dijo, lo hizo. Hay personas que dicen, yo daría la vida por ti. Jesús hoy te dice, yo di mi vida por ti. Él ya la dio, Él ya hizo el sacrificio, Él ya pagó el precio. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Y gracias a esto, amado hermano, recibimos hoy la hermosa gracia. Hebreos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo hemos sido santificados delante de Dios, somos perfectos
Cristo ha quitado nuestros pecados, alabado sea Dios. Ya no necesitamos sacrificios repetidos. Hay gente que dice, me voy a sacrificar por el Señor. No necesitas sacrificarte. Él lo hizo. Él ya se sacrificó. Tú solo tienes que ser obediente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya no necesitas sacrificios repetidos. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Mire lo que dice Hebreos 4:16. Yo quiero recomendarle a cada uno de ustedes, lean toda la carta a los Hebreos. Leanla toda, amén. Es muy hermosa, es muy hermosa. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya ve, hermano, acércate. El Señor te invita a acerquémonos, acércate, acércate. Tú no viniste a Dios y le dijiste, Dios, acércate a mí. No, Él vino y te extendió su mano y te dijo, acércate a mí. Quiero limpiarte, quiero perdonarte, quiero restaurarte, quiero redimirte, quiero darte el regalo de la fe y la gracia para que seas salvo. Tenemos ahora acceso directo a la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Y sabes algo? El perdón es completo, eterno y gratuito por la fe en Cristo Jesús. A nosotros nos gusta decir, la salvación es gratis para usted y para mí, pero no fue gratis para Jesús. No fue gratis para Él. Él se entregó todo de Él para que usted y yo podamos tener acceso a la salvación gratis para nosotros. Tú no tienes que pagar, ya Jesús lo pagó por ti. Gracias, Señor. En Yom Kippur el pueblo esperaba afuera mientras el sacerdote intercedía. Hoy nosotros entramos confiados al trono de gracia. No tenemos que esperar a ver si murió o salió vivo el sacerdote. No tenemos que estar a la expectativa. ¿Será que si fueron perdonados nuestros pecados? Si tú crees en el Hijo, si tú tienes fe en el Hijo, si tú aceptas la obra del Hijo en la cruz para perdón de tus pecados, tú eres perdonado. Alabado sea Dios. Solo es de creer, solo es de recibir. No tienes que estar a la expectativa. ¿Será que el sacrificio funcionó? ¿Será que fue suficiente sangre? ¿Será que el sacerdote hizo bien su trabajo? Claro que Jesús hizo bien su trabajo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea Dios. Perfecto, Jesús. Antes había temor y separación. Ahora hay confianza y reconciliación. Dios nos llama a vivir en gratitud, santidad y confianza en la obra consumada de Cristo. Vamos a leer Hebreos 12, por eso digo lea todo. Hermana Mariela, Sigan. entonces los judíos, ellos no creen en el Hijo de Dios, ellos no creen, entonces ellos no son salvos. No son salvos. No son salvos. Porque Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Porque yo le hablo mucho a una persona que Jesús ya solo le da como una reza purona. Sí. Le digo, ¿no crees en el Hijo? No, solamente creo en Dios. Sí. Algunos de ellos ven a Jesús como un profeta, algunos como maestro, y algunos de ellos ni como maestro ni como profeta. Dicen fue un revoltoso que se buscó la muerte por quererse rebelar en contra del imperio romano. Eso es lo que ellos dicen de Jesús. Y Jesús fue claro, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Él, fuera de Él no hay otro camino. Y yo sé que muchos creen en la teoría de la dispensación, que son 7 dispensaciones, 7 tiempos diferentes, donde Dios tiene un trato diferente con esos 7 tiempos. No, hermano, el trato de Dios siempre ha sido lo mismo, es me obedeces o recibes mi justicia. Así de simple. Lo fue con el pueblo de Israel, no obedecieron, recibieron justicia, y cuando envió al Hijo para ofrecerles misericordia una vez más, lo rechazaron. Y Juan dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron, usted y yo, se nos dio la potestad
al Padre. Dijo, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? De la casa. ¿De la casa de quién? Del Padre. Si no recibes a Cristo, ¿cómo vas a abrir la puerta para entrar a la casa del Padre? No puedes. Entonces ellos no son salvos. Pero gloria a Dios, sigamos orando por ellos, que el Señor, ¿verdad?, toque sus corazones y que un día reciban a Cristo, porque sí hay judíos mesiánicos. Y ellos sí van a ser salvos porque son los judíos que sí creen que Jesús es el Mesías y guardan la ley judaica por tradición, pero para salvación creen en Cristo Jesús igual que usted y yo. Amén. Así que vamos a leer ahí Hebreos 12, 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, Dios quiere que vivamos en gratitud, en santidad y confianza en la obra que Cristo hizo en nosotros. Yom Kippur era una sombra. Cristo es la realidad. Ya no esperamos un sacrificio futuro. Juan 19:30, cuando Jesús dice, consumado es, nos dijo que el sacrificio ya está completo. Hoy celebramos no solo que hay perdón, sino que vivimos bajo un nuevo pacto de gracia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Así que esta noche empiezan los judíos a celebrar el día de la expiación, pero nosotros celebramos la gracia de Dios. Nosotros celebramos todos los días, nosotros agradecemos todos los días, nosotros nos reconciliamos todos los días, porque tenemos acceso directo a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Aleluya, bendito y alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gracias Señor por la gracia. ¿Por qué no se pone de pie y le damos gracias a Dios por la gracia? Que hoy sea un día solemne de dar gracias a Dios. Dale ese aplauso fuerte y dile, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por esa obra eficaz, que una fue suficiente para todos y para siempre, Señor. Gracias porque por tu sacrificio tenemos acceso directo al trono de gracia, Señor. No necesitamos esperar una vez al año, Señor, sino que todos los días tenemos acceso a tu presencia por medio de tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por tu obediencia hasta la muerte. Gracias, Jesús, por habernos amado al punto de entregar tu vida en esa cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gracias, Señor. Tú eres digno de adorar